Mis manos sostenían el acta de divorcio, poniendo fin oficialmente a 6 años de matrimonio en los que no había sido más que un cajero automático. Mi exmarido Mateo se apresuró hacia el coche donde su amante, embarazada de 24 semanas, le esperaba. Toda la familia de mi exmarido, desde doña Elena, mi suegra, hasta Rubén y Laura, mis cuñados, que habían parasitado mi vida durante 6 años, aún no sabían que su fuente de ingresos estaba a punto de secarse. Pensaron que me derrumbaría, pero estaban equivocados. Ellos comenzaron esta obra, pero yo escribiría el final. El viejo ventilador de techo giraba lentamente, emitiendo un chirrido regular. La sala de trámites del juzgado olía a papel viejo y a humedad característica. Yo estaba sentada en un banco de plástico duro, con la espalda recta, mirando fijamente el folio A4, que acababa de ser sellado con un brillante sello rojo. El certificado de divorcio. 6 años de convivencia, 6 años de carga, 6 años siendo una esposa que yo misma consideraba ejemplar, finalmente reducidos a un delgado papel y un sello de tinta roja. Mateo, mi exmarido, se apresuró a firmar, con una letra tan ilegible que apenas se reconocía. Ni siquiera se molestó en mirarme. Tan pronto como el funcionario asintió, se levantó de un salto, empujando la silla con un chirrido estridente. «Listo, ya me voy», dijo. No a mí, sino más bien a la pared. Yo no respondí, solo asentí levemente. Se apresuró a salir por la puerta. Yo sabía por qué tenía tanta prisa. Durante los últimos 6 años, me había acostumbrado demasiado a esa prisa, cada vez que su teléfono vibraba de una manera particular. Me levanté lentamente, doblé el papel en 4 y lo guardé cuidadosamente en mi bolso. Salí por la puerta del juzgado. El sol aún no sofocante de Madrid me golpeó la cara y le vi. Nuestro Mazda blanco, o más bien, el coche que yo compré con mi prima de fin de año, pero que estaba a su nombre. Estaba aparcado en el estacionamiento de enfrente. La ventanilla del asiento del copiloto estaba bajada, y una cara joven e inexperta, pero con una mirada desafiante, me observaba. Era Valeria, la amante que llevaba en su vientre la sangre de Mateo, o al menos eso decía él. Mateo abrió la puerta del coche, se sentó al volante. No se giró ni una sola vez, y el coche salió disparado, dejándome allí de pie con una nube de polvo. No lloré. Mis lágrimas parecían haberse secado desde la noche en que leí accidentalmente los mensajes en el teléfono de Mateo. Tu esposa ya está mayor, es aburrida. Tú tranquila, yo me encargo de ti y del bebé. Tomé un taxi y me dirigí directamente a una cafetería tranquila donde me había citado con Pablo. Pablo era mi único amigo íntimo, un abogado astuto. Me miró a mí y luego al papel que puse sobre la mesa. Así que oficialmente eres una señorita soltera, dijo Pablo, sorbiendo un trago de café solo. ¿Tan tranquila estás? ¿Cómo debería estar? ¿Llorando a gritos? Respondí con una sonrisa amarga. Se acabó. 6 años. 6 años. Pablo murmuró y sacó una pequeña libreta. Ya te he hecho un cálculo aproximado. 6 años como directora financiera, con un sueldo y primas de no menos de 10.000 euros al mes. El dinero que pasabas a la familia de tu exmarido, te lo he desglosado aquí. Me empujó la libreta. Los números bailaban ante mis ojos. Gastos de subsistencia mensuales para doña Elena. 1.000 euros al mes x 70, y 2 meses igual a 70, y 2.000 euros. Espera, yo di 60.000. ¿Pablo está calculando también los intereses? Ah, no, lo ha calculado de más. Pero el número 60.000 que recuerdo no incluye gastos menores. Recuerdo que algún mes me pidió más. Sí, más o menos. Dinero para la universidad, para fiestas, para deudas de Rubén, tu cuñado, estimado en 30.000 euros. Dinero para que Laura, tu cuñada, comprara ropa de marca, pagara deudas de tarjetas de crédito, no menos de 20.000 euros. Dinero para arreglar la casa de doña Elena hace un año, 10.000 euros exactos, en efectivo. Dinero para seguro de salud, viajes, regalos, incontables. Pablo golpeó la libreta con su bolígrafo. Más de 100.000 euros en total. Pero vamos a redondear a los 60. 000, ¿qué dices tú? Seguramente solo cuentas las grandes partidas. En los últimos 6 años no fuiste una nuera, fuiste un cajero automático sin fondo. Pablo, en ese momento pensé que éramos una familia. ¿Una familia? Pablo se rió con desdén. Una familia que cuando perdiste el bebé hace 3 años, nadie de esa familia te preguntó. Solo les preocupaba que estuvieras ingresada y gastaras dinero. Una familia donde tu suegra te dijo sin rodeos que si no podías tener hijos, Mateo podía ir a buscar descendencia fuera. Ahora, eso se ha hecho realidad. Apreté el vaso de agua a mis nudillos blancos. Es cierto, nunca me consideraron de la familia.
Solo fui una herramienta para ganar dinero, una etiqueta de directora financiera para que ellos presumieran, y una criada gratis. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, con la voz un poco quebrada. Pablo me miró seriamente. Elisa, eres una financiera, lo entiendes mejor que nadie. Cuando una inversión está en pérdidas, ¿qué es lo primero que se hace? Le miré directamente a los ojos. Cortar las pérdidas. Exacto, Pablo asintió. No solo cortar las pérdidas, debes cortar todo. Has mantenido a toda esa familia durante 6 años. Ahora es el momento de cortarles el grifo. Inmediatamente, un plan comenzó a formarse en mi cabeza, claro, frío y detallado, como la forma en que preparaba un informe financiero trimestral. Saqué mi teléfono. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Pablo. Trabajar. Abrí la aplicación del banco. Primera operación. Bloquear las tarjetas de crédito adicionales de Laura. Ella estaba usando mi tarjeta para comprar un nuevo bolso en el centro comercial. Lo sabía porque el mensaje de gasto acababa de aparecer hacía 10 minutos. Segunda operación. Cancelar la transferencia automática de 1.000 euros para gastos mensuales a la cuenta de doña Elena, efectiva este mismo mes. Tercera operación. Dejar de pagar el seguro de salud anual de doña Elena y Rubén. Cuarta operación. Enviar un mensaje al agente inmobiliario para recuperar el apartamento tipo estudio que compré a mi nombre antes del matrimonio y donde vivía Rubén. A finales de este mes, se acaba el alquiler. Hice todo con calma, sin un solo temblor. 6 años como nuera, me había ofrecido voluntariamente hacer una bombilla, tratando de iluminar toda una casa oscura. Ahora me di cuenta de que no necesitaban luz, solo querían agotar mi electricidad. Listo, guardé el teléfono. Fase 1 completada. Pablo levantó una ceja con una expresión un poco animada. Bienvenida de nuevo, Elisa. Ahora, a celebrar. A celebrar el día en que extirpamos con éxito un tumor parásito. Miré por la ventana. El coche de Mateo había desaparecido hacía tiempo. A mí ya no me importaba. A partir de este momento mi vida era mía, y cualquier cosa que me perteneciera, no dejaría que nadie me la quitara fácilmente. Ni siquiera había terminado mi almuerzo de celebración con Pablo cuando mi teléfono empezó a sonar. El nombre de mi cuñada, Laura, parpadeaba en la pantalla. Le hice una señal a Pablo para que guardara silencio y puse en manos libres. Diga, mi voz era monótona. Cuñada, ¿qué diablos estás haciendo? El grito de Laura era estridente, como si hubiera hecho algo atroz. ¿Por qué mi tarjeta no funciona? Me has hecho pasar una vergüenza terrible. Estaba pagando ese bolso y la máquina seguía diciendo rechazada. Transfiéreme el dinero ahora mismo. Ah, era el bolso de 2.000 euros que pretendía comprar con mi tarjeta adicional. Ya no soy tu cuñada, respondí lentamente, con la misma voz monótona. Mateo y yo nos hemos divorciado esta mañana. Al otro lado de la línea hubo un silencio de varios segundos. Pablo tuvo que taparse la boca para no reír. ¿Divorciado? Laura balbuceó. Pero la tarjeta. ¿Tú me prometiste que podría usarla? Realmente no sabía si reír o enfadarme. La lógica de esta familia era admirable. Señorita Laura, cambié el tratamiento. Esa tarjeta es mía, a mi nombre. Si quiero bloquearla, la bloqueo. De ahora en adelante, si quieres comprar bolsos, díselo a tu hermano o a tu madre. No me llames más. Pero eres una tacaña, una mujer que ha sido abandonada. Por eso mi hermano se cansó de ti. No esperé a que soltara una diatriba más de palabras hirientes. Colgué y bloqueé su número. Pablo aplaudió. Excelente. Un gran preámbulo. Ahora esperemos al personaje principal. El personaje principal no me hizo esperar mucho. Solo unos 30 minutos después, justo cuando llegaba a mi apartamento, que era de mi propiedad y comprado con mi dinero antes de casarme, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era doña Elena, mi suegra. Respiré hondo, preparándome. También puse en manos libres. Diga, escucho mamá, mantuve un mínimo de cortesía. Elisa, hija mía. La voz de doña Elena al otro lado de la línea sonaba débil, temblorosa, como si le faltara el aire. Hija, ¿dónde estás? ¿Vas a casa? No, ¿puedes venir a mi casa ahora mismo? Estoy tan cansada. Otra vez el viejo truco. Durante los últimos 6 años, cada vez que quería algo y yo dudaba, recurría a estoy cansada. ¿Dónde está cansada, mamá? ¿Qué le pasa? Pregunté, mi voz aún llena de preocupación. Mi corazón. Me late muy rápido, seguro que la vieja enfermedad ha vuelto, hija, empezó a quejarse. Por favor, hija, transfiéreme algo de dinero. Quizás 5. 000 euros para ir al médico. ¿Y el dinero de este mes, por qué no lo he recibido, hija? Oh, Dios mío, ¿le late el corazón muy rápido? Eso es peligroso. Me esforcé por contener la risa. Pues quédese quieta, mamá.
Voy a llamar al 112 de emergencias ahora mismo. La ambulancia llega muy rápido. Espere solo 5 minutos, ¿vale? Al otro lado de la línea hubo un silencio repentino. Los quejidos se detuvieron. Conté mentalmente. 1, 2, 3. ¿Te atreves? Un grito que hizo temblar el cielo salió del teléfono, sobresaltándonos a Pablo y a mí. La voz débil de antes había desaparecido, reemplazada por una voz fuerte, chillona y autoritaria. ¿Te atreves a desearme la muerte? ¿Te atreves a llamar al 112? ¿Quieres que todo el barrio sepa que tengo una enfermedad cardíaca para que te regodees? Mujer malvada. Oh, pensé que de verdad estaba cansada, fingí inocencia. Me preocupo por su salud, por eso llamé a emergencias. ¿Cómo van a ser 5? ¿000 euros suficientes para los gastos hospitalarios si se pone grave? Tú no te hagas la tonta, gritó. El dinero. ¿El dinero de este mes? ¿Por qué no lo he recibido? ¿Vas a dejar que toda esta familia se muera de hambre? Madre, cambié mi tono a uno frío y claro. Primero, Mateo y yo nos hemos divorciado oficialmente esta mañana. Los papeles del tribunal están sellados. Ya no soy su nuera. Debería llamar a Mateo para pedirle dinero. ¿Qué? ¿Didi divorciados? Volvió a usar el mismo tono de sorpresa que Laura. Mateo se atreve. O tú le obligaste, mujer estéril. Te ha dejado por algo. Segundo, la interrumpí, sin darle oportunidad de soltar más maldiciones. Te he mantenido a ti y a tu familia durante los últimos 6 años, y no he llevado la cuenta. Pero la partida de 10.000 euros en efectivo que te di para arreglar la casa hace un año, tengo documentos que especifican que fue un préstamo, y tú firmaste. ¿Tú qué pretendes? La voz de doña Elena tembló un poco. No pretendo nada. Solo te informo a ti, o más bien a doña Elena, que haré que mi abogado se ponga en contacto contigo por esta deuda de 10.000 euros. Durante los últimos 6 años he trabajado duro, y también necesito dinero para mi jubilación. Espero que puedas arreglarlo pronto y devolvérmelo. Tú eres una descarada. ¿Te atreves a pedirle dinero a tu suegra? Voy a tu casa. Voy a desfigurarte la cara. Este apartamento es mi propiedad antes del matrimonio. Si entra por la fuerza, llamaré a la policía por allanamiento de morada, dije claramente, y luego colgué. Bloqueé su número. La habitación quedó en silencio. Pablo me miró, con los ojos muy abiertos. ¡Cielos, Elisa!, negó con la cabeza. Eres de verdad una bruja. ¿Yo soy una bruja? Sorbí un poco de agua. Solo estoy reclamando lo que me pertenece. Han estado comiendo de mí durante 6 años. Se han acostumbrado. Ahora solo pido una pequeña parte para la que tengo documentos. ¿Eso es ser una bruja? Sabía que esto era solo el principio. Las reacciones de Laura y doña Elena eran solo 2 pequeñas olas. La verdadera tormenta de Mateo aún no había llegado. Pero yo estaba lista. Al día siguiente, me presenté en la oficina del abogado Salas. Era un abogado especializado en derecho de familia que Pablo me había recomendado, conocido por ser cuidadoso y muy hábil en casos relacionados con bienes. Le entregué todo el expediente que había preparado. Extractos bancarios de las transferencias que había hecho a la familia de Mateo durante los últimos 6 años, mensajes de doña Elena, Laura y Rubén, pidiendo dinero, y también el pagaré de 10.000 euros para las reformas de la casa que doña Elena había firmado. El abogado Salas, un hombre de unos 50 años con gafas, me miró a través de sus gruesas lentes. Examinó cada papel meticulosamente. Señorita Elisa, dijo después de un largo silencio. Su voz era lenta y clara. Entiendo perfectamente su situación. Respecto a la deuda de 10.000 euros, con documentos y una firma, podemos interponer una demanda, y la probabilidad de ganar es del 90%. El 10% restante es el tiempo de ejecución de la sentencia. Gracias. ¿Y qué hay de las otras partidas?, pregunté. Los gastos de subsistencia, la matrícula, las pequeñas deudas, todo suma más de 60.000 euros. El abogado Salas negó con la cabeza. Difícil, muy difícil, señorita Elisa. Usted y el señor Mateo aún estaban casados cuando realizó esas transacciones. Todos estos gastos, legalmente, son fácilmente considerados como regalos, como una provisión voluntaria entre la esposa y la familia del marido. ¿Voluntaria?, repetí, con la garganta seca. Me ofrecí voluntariamente a trabajar hasta el agotamiento para mantenerlos. La ley necesita pruebas, señorita. El tribunal preguntará si, cuando usted transfería el dinero, alguien le puso un cuchillo en el cuello. ¿Fue usted coaccionada? ¿O transfirió voluntariamente? A menos que... La mirada del abogado Salas se agudizó de repente. A menos que podamos demostrar que el señor Mateo llevó a cabo una distracción de bienes conyugales. Es decir,
que el marido utilizó intencionalmente bienes generados durante el matrimonio, incluyendo su sueldo y el de usted, para gastos personales privados. Específicamente para esa amante. Lo hizo, dije de inmediato. Él la engañó y la dejó embarazada. ¿Tiene pruebas? Me quedé atónita. ¿Pruebas? Solo lo sabía por mensajes. Los vi juntos, pero para presentarlo ante un tribunal. Exacto, dijo el abogado Salas. Necesitamos pruebas concretas de la infidelidad del marido. Fotos, videos, mensajes y, lo que es más importante, hay que demostrar que el marido usó dinero conyugal para comprar cosas, para mantenerla. Por ejemplo, si el marido usó los ahorros de ambos para comprarle una casa o un coche. Una nueva avenida se abrió en mi mente. Soy una financiera. Soy la mejor trabajando con números y descubriendo la verdad detrás de ellos. Si Mateo había distraído bienes, no podía haber ocultado completamente las huellas. Anciando me levanté. Encontraré las pruebas. Al salir de la oficina del abogado, no fui a casa. Conduje hasta la antigua empresa de Mateo. Acababa de renunciar una semana antes, aduciendo que necesitaba descansar. Pero yo sabía que era una mentira. Había renunciado al mismo tiempo que yo descubrí su infidelidad. Se estaba preparando para una nueva vida. Aparqué en una cafetería de enfrente. Conocía las costumbres de Mateo. Aunque no trabajara, seguiría por aquí. Como predije, cerca del mediodía, el familiar Mazda blanco se acercó. Mateo bajó del coche y abrió la puerta a Valeria. Ella llevaba hoy un vestido de premamá holgado, pero no podía ocultar su ya abultado vientre. Los seguí. No fueron a la antigua empresa. Se dirigieron directamente a un hospital, pero no a un hospital general. Entrecerré los ojos para leer el cartel. Clínica Materno-Infantil Esperanza. ¿Qué hacían aquí? ¿Una revisión prenatal? Mi corazón latió con fuerza. Me apresuré a ponerme la mascarilla, me bajé la gorra y los seguí dentro. Se dirigieron directamente al área de revisión prenatal de pago. Me esforcé por mantener una distancia segura. Vi a Mateo coger un número y caminar nerviosamente. Valeria se sentó en un sitio, frotándose el vientre continuamente. Hablaban de algo que parecía bastante tenso. Después de aproximadamente una hora, fueron llamados a la sala de ecografías. Esta era mi oportunidad. Fingí ser un familiar y me acerqué al mostrador de las enfermeras. Disculpe, señorita, quiero preguntar algo. Intenté que mi voz sonara preocupada. Esa pareja que acaba de entrar en la sala de ecografías número 3. Él alto, ella embarazada. ¿Qué ha dicho el médico? Soy la hermana del marido. Mi madre está muy preocupada en casa y me pidió que viniera a ver. La joven enfermera me miró, con un poco de sospecha. Lo siento, señora, las normas prohíben revelar información de los pacientes. Oh, señorita, lo sé, dije, pero mi madre tiene problemas cardíacos. Solo necesito que me diga si el feto está sano. ¿Cuántas semanas tiene, para que pueda tranquilizar a mi madre? Rápidamente metí un billete de 50 euros bajo la pila de papeles en el mostrador. La enfermera miró a su alrededor y luego lo aceptó con disimulo. Escribió algo en el ordenador. Ah, Valeria, embarazada de 24 semanas. Desarrollo normal y saludable. Posición fetal favorable, dijo rápidamente. Eso es todo, señora. 24 semanas, murmuré. La enfermera asintió. Sí. 24 semanas y 2 días. Le di las gracias profusamente y me fui rápidamente a un rincón. 24 semanas. Hice un cálculo rápido. 24 semanas son 6 meses. Eso significa que Valeria concibió hace 6 meses. 6 meses antes, era cuando Mateo y yo todavía estábamos casados. Incluso, ese fue el periodo en que yo estaba de viaje de negocios en Alemania para negociar un gran contrato para la empresa. Así que él no solo había sido infiel, había tenido un hijo con su amante mientras seguía siendo mi marido. Legalmente, si este embarazo nacía durante el matrimonio, aún podría considerarse un hijo conyugal. Pero, más importante aún, esta era la prueba más clara de infidelidad. Inmediatamente saqué mi teléfono y desde mi escondite, tomé fotos consecutivas de Mateo y Valeria saliendo de la consulta prenatal. Valeria llevaba en sus manos el expediente médico, con una cara radiante. Tenía lo que necesitaba. Mi investigación no había hecho más que empezar. Estaba revisando el balance de un nuevo proyecto cuando sonó el timbre. Me sorprendió bastante. No había pedido nada ni había quedado con nadie. Al mirar por la pantalla de la cámara, vi una escena aún más inesperada. Doña Elena, mi ex-suegra, estaba parada afuera, con una fiambrera térmica en la mano. Después del día en que le colgué y amenacé con demandarla por 10.000 euros, había guardado silencio durante 2 días.
¿Qué hacía aquí hoy? Abrí la puerta. Doña Elena inmediatamente puso una cara sonriente y amable, muy diferente a los gritos y los insultos por teléfono del día anterior. Elisa, hija, parecía avergonzada. He cocinado un poco de caldo de gallina. Estás muy delgada últimamente, come para recuperarte. Me hice a un lado, sin invitarla a entrar, pero sin cerrar la puerta. ¿A qué ha venido, señora? Esta niña, me empujó suavemente, entrando a la casa con naturalidad como si aún fuera la casa de su hijo. ¿Estás enfadada con mamá? Sé que ayer me enfadé. Yo lo siento. Fue directamente a la cocina y abrió la fiambrera. El olor a caldo de gallina con hierbas y manzana roja se extendió. Este era un plato que nunca me había cocinado en los 6 años que fui su nuera, ni siquiera cuando perdí a mi bebé. Mamá escuchó a Laura decir, ¿es verdad que os habéis divorciado? Puso el tazón de caldo en la mesa, con voz llena de pena. Me crucé de brazos, mirándola. Los papeles del tribunal están sellados. ¡Ay, Dios mío! Se dio una palmada en el muslo. ¿Por qué tan tonta, hija? En un matrimonio, a veces hay roces. Que Mateo haya salido un poco con otra mujer. Todos los hombres son así, hija. Cuando se canse, volverá contigo. Me quedé en silencio, esperando a ver qué papel iba a interpretar a continuación. Mira, hija, me tomó de la mano. Eres una persona culta, una directora financiera y todo eso. ¿Cómo te vas a rebajar con esa clase de mujer? Ella solo quiere sacarle dinero a Mateo. Perdónale esta vez. Vuelve a casa, y yo le diré que te pida disculpas. ¿Perdonarle? Me reí con amargura. Él la ha dejado embarazada. ¿Cómo quiere que le perdone? ¿O quiere que yo críe al hijo de su amante? No, agitó las manos rápidamente. Ese embarazo se puede arreglar. Lo importante es que mantengas a tu marido. Oh, se inclinó hacia mí, susurrando. O tú también ten un hijo. Con un hijo, él. Sentí náuseas, no por el olor del caldo de gallina, sino por la desfachatez de esta mujer. Pero justo en ese momento, se me presentó una oportunidad. Recordé las palabras del abogado Salas. Necesitamos pruebas de que el marido distrajo bienes. Me senté en la silla, me cubrí la cara con las manos, fingiendo romper a llorar, sollozando con dolor. Mamá, ¿qué voy a hacer ahora? Doña Elena parecía desconcertada por mi repentino cambio. Se apresuró a sentarse a mi lado, dándome palmaditas en la espalda. Cálmate, hija. Cálmate. Cuéntame despacio qué pasa. Yo sufro mucho, sollocé. Pero él no solo salía con otras. Él se llevó todo el dinero, los ahorros de la pareja, y se los dio a ella. Había preparado todo. Antes de que llegara, estaba revisando mi teléfono. Había activado discretamente el modo de grabación desde que la vi en la cámara. El teléfono seguía en la mesa, justo al lado del tazón de caldo de gallina. Los ojos de doña Elena brillaron un instante y luego se apagaron. ¿Qué? ¿Él le dio dinero a Valeria? Volvió a preguntar, con voz incrédula. Sí, lloré más fuerte. Retiró todo el dinero de la cuenta de ahorros conjunta. Cuando le pregunté, dijo que era para una inversión de negocios. Pero ahora me acabo de enterar de que usó ese dinero para comprarle una casa a ella. Mamá, ese es el dinero de mi sudor y mis lágrimas. Maldito sinvergüenza. Doña Elena golpeó la mesa de repente. Ese desalmado, ya le dije yo. Le dije que si iba a divertirse, que lo hiciera, pero que no fuera tan tonto de darle dinero a una mujerzuela. Dejé de llorar y levanté la vista para mirarla. Mamá, ¿sabía esto desde hace mucho tiempo? Doña Elena se dio cuenta de su desliz. Balbuceó. Yo solo lo suponía. Lo vi gastar de forma extraña últimamente. Insistí, y él me confesó que se había equivocado, que se preocupaba por el embarazo y que le había alquilado un apartamento a esa chica. ¿Alquilar o comprar, mamá? Pregunté con insistencia. Pues al principio dijo que alquilar, pero luego me enseñó las escrituras. Dijo que lo había comprado para su futuro hijo. Oh, qué tonto. Empezó a lamentarse. Mitad verdad, mitad mentira, intentando echarle toda la culpa a Mateo. Bingo. Había obtenido lo que quería. Una confesión de la propia boca de mi suegra. Ella sabía que Mateo estaba usando dinero conyugal para comprar bienes para su amante. Me sequé rápidamente las lágrimas y le tomé la mano. Mamá, ahora solo confío en usted. Tiene que conseguirme justicia. Confío en usted. Doña Elena parecía aliviada. Sí, sé que me quiere más que a nadie. Seguí con mi actuación. Ahora que Mateo se ha ido, yo tampoco tengo nada. Mire, la partida de 10.000 euros que le di para reformar la casa el año pasado.
En ese momento, me prometió que Mateo me lo devolvería. Doña Elena se quedó de piedra. Esa partida. No se preocupe, dije rápidamente. No se lo pido a usted. Solo quiero que me sirva de testigo. Que confirme que me pidió prestados 10.000 euros y que usted le dio ese dinero a Mateo. Y que lo que Mateo hizo con ese dinero, nosotras no lo sabemos. Era una trampa. Quería que ella confirmara la deuda de 10.000 euros una vez más y que se implicara en saber que Mateo había usado ese dinero. Doña Elena, después de dudar un momento, consideró que era mejor traspasar la deuda de 10.000 euros a su hijo que asumirla ella misma. Sí, asintió. Te pedí prestados 10.000 euros, pero se los di todos a Mateo para sus asuntos. Le diré que te lo devuelva. Tranquila, cuando termine con Valeria me lo agradecerá. La interrumpí. Solo necesito que lo confirme así. Vaya, coma el caldo, por favor. Yo estoy muy cansada. Voy a mi habitación a descansar un poco. Me levanté llevándome el teléfono. Doña Elena me miró, y luego al tazón de caldo de gallina, parecía insatisfecha de que no hubiera comido. Sí, ve a descansar, y recuerda comer este caldo caliente. Se fue poco después, quizás al ver que la misión de conciliación había fracasado, pero al menos había logrado traspasar la deuda de 10.000 euros a su preciado hijo. Ella no sabía que yo había obtenido algo mucho más valioso que 10.000 euros. La grabación de audio de 15 minutos, con cada palabra de su confesión sobre la distracción de bienes de Mateo y la confirmación de la deuda. Inmediatamente envié ese archivo al abogado Salas. El verdadero juego acababa de empezar. Los días siguientes me vi envuelta en un nuevo torbellino, lidiando con el trabajo en la empresa y llevando a cabo silenciosamente mi propia investigación. El caldo de gallina de doña Elena, por supuesto, no lo toqué. Lo tiré por el fregadero tan pronto como ella se hubo ido. Los corazones de esa familia eran como ese caldo, aparentemente nutritivos, pero en realidad tóxicos e imposibles de tragar. La tercera tormenta llegó. Como predije, esta vez fue Rubén, el preciado cuñado que estaba en tercer año de universidad, o más bien, que llevaba 2 años en tercer año. Sonó el teléfono mientras revisaba unos libros de contabilidad. Rubén, mi cuñado. Exhalé preparándome. Diga, ¿Elisa? La voz de Rubén al otro lado de la línea sonaba tímida y halagadora, muy diferente a su habitual descaro. Elisa, ¿estás libre? Estoy ocupada. Si tienes algo que decir, dilo rápido, no tengo mucho tiempo. Mi voz era fría y cortante. Rubén pareció detenerse, aparentemente no acostumbrado a mi actitud. La cosa es que mi universidad, balbuceó. Mi universidad tiene un proyecto de fin de grado muy importante. Es obligatorio participar, pero la tarifa del proyecto es un poco alta. Tenemos que pagar 2.000 euros. ¿Tarifa de proyecto? Levanté una ceja. ¿Qué proyecto requiere 2.000 euros? Tu universidad es pública. ¿Cómo puede haber una tarifa tan irrazonable? Pues, es un proyecto práctico, ¿sabes? Tenemos que ir a sitios, contratar expertos. Todos mis amigos ya han pagado. Yo estoy en apuros. ¿Me podrías prestar? No. ¿Me podrías dar 2.000 euros? Más tarde, cuando me gradúe y trabaje, te lo devolveré. Solté una risa seca. Conocía el proyecto de mi cuñado. Pablo me había informado de que un amigo suyo había visto a Rubén merodeando por un garito clandestino en la periferia. Rubén, dije. Mi voz se ralentizó, articulando cada palabra. Tu proyecto es un proyecto de apuestas, ¿verdad? ¿Me han dicho que anoche perdiste mucho? ¿Justo 2.000 euros? Al otro lado de la línea hubo un silencio. La respiración de Rubén se volvió pesada. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No entiendo. ¿No entiendes? Golpeé la mesa con un dedo. Ya no soy el cajero automático de tu familia. Te lo digo, Mateo y yo nos hemos divorciado. Si necesitas dinero, pregúntale a tu hermano, pregúntale a tu madre. No me llames a mí. La timidez de antes desapareció. Rubén empezó a gritar, igual que su madre y su hermana. Tacaña. Eres tan rica y lamentas 2.000 euros. Si tú no me los das, mi hermano y mi madre te obligarán a soltarlos. ¿Quién te crees que eres? Soy tu acreedora. Mi voz era gélida. Te llamo hoy para recordarte. Hace 6 meses me pediste prestados 3.000 euros en efectivo para invertir en una motocicleta. Prometiste devolverlos en un mes y ya han pasado 6 meses. Te doy exactamente una semana para que consigas esos 3.000 euros y me los devuelvas. De lo contrario, presentaré una denuncia por estafa y apropiación indebida. Tú te atreves. Colgué y bloqueé su número. Toda una familia, desde los mayores hasta los jóvenes, sin que nadie trabajara, pero todos con una forma de gastar dinero y de exigirlo como si el mundo entero les debiera algo.
Acababa de colgar el teléfono cuando Pablo me llamó. Parecía tenso. Elisa, tienes que tener cuidado. Me acabo de enterar de que Mateo ha sido cortado por todas partes. Ahora es como un animal acorralado. Me temo que haga algo desesperado. ¿Desesperado? ¿Qué me va a hacer? No puede hacerte nada, pero puede arruinarte, dijo Pablo. Puede ir a tu empresa a armar un escándalo. Piensa, eres directora financiera. Y si un exmarido viene a gritar y a acusarte de infidelidad o de abandonar a la familia, ¿qué reputación te quedará? Tu prestigio estará por los suelos. Me quedé en silencio. Pablo tenía razón. Mateo era un cobarde y un narcisista. Nunca aceptaría que él era el culpable. Si lo perdía todo, me arrastraría al fango con él. No podía permitir que 6 años de mi carrera fueran destruidos por un hombre así. Respiré hondo, y mi mente se puso a trabajar de inmediato. Un plan de contingencia. Tenía que tener un plan de contingencia. Abrí mi portátil. Redacté un nuevo correo electrónico. Destinatario. Señor Ruiz, jefe de recursos humanos. Con copia a Sra. Vega, directora general. Asunto. Notificación sobre un asunto personal importante. Escribí de forma concisa y clara. Estimados señor Ruiz y señor Vega, les escribo este correo electrónico para informarles que me he divorciado oficialmente de mi esposo, el señor Mateo Blanco. Durante el proceso de divorcio, surgieron algunos conflictos personales. La razón principal es que el señor Mateo fue infiel durante el matrimonio y tuvo un hijo con su amante. Me detuve, necesitaba pruebas, adjunté el archivo. Eran las fotos que tomé en la Clínica Materno-Infantil Esperanza, fotos de Mateo y Valeria en el mostrador de trámites, fotos de Valeria con el certificado de revisión prenatal, con su vientre ya abultado. Continué escribiendo. Informo de esto para que la junta directiva esté al tanto de la situación. Si el señor Mateo realiza alguna acción, como venir a la empresa, llamar por teléfono con el propósito de acosarme o difamar mi honor, les ruego que entiendan que se trata puramente de un acto de venganza personal, no relacionado con el trabajo. Releí el correo. Perfecto. Pero no pulsé el botón de enviar. Moví el cursor a otra función. Programar envío. Programé el envío automático para las 9 de la mañana siguiente. Luego apagué el ordenador. Tendría que hacer esto todas las noches. Cada noche, cancelaría la orden de envío anterior y establecería una nueva orden programada para 24 horas después. Era como un interruptor de seguridad. Mientras Mateo guardara silencio, este correo nunca sería enviado. Pero si intentaba algo, no tendría que hacer nada. Simplemente no hacer nada, y el correo se enviaría automáticamente. Estaba demasiado cansada de tener que reaccionar ante ellos. Ahora era el momento de recuperar la iniciativa. Los días siguientes me sumergí en el trabajo. Necesitaba concentrarme, necesitaba mantenerme lúcida. Pero una pregunta seguía rondando mi cabeza. ¿De dónde sacó Mateo el dinero para comprarle una casa a Valeria? Las palabras de doña Elena en la grabación las había entregado al abogado Salas. Él dijo que era una buena prueba, pero no suficiente. Necesitábamos algo más concreto. Un contrato de compraventa, las escrituras, algo con la firma de Mateo. Decidí seguir vigilando a Mateo, pero ya no para buscar pruebas de infidelidad, sino para encontrar rastros del flujo de dinero. Él acababa de renunciar a su trabajo, y Valeria no tenía profesión. ¿De qué vivían? Pedí una tarde libre, mintiendo que iba a un chequeo médico. Volví a aparcar en la misma cafetería, frente al apartamento que Mateo le había alquilado a Valeria. Aproximadamente a las 2 de la tarde, Mateo salió del garaje con el Mazda. Parecía apurado, mirando el reloj continuamente. No se dirigió hacia la Clínica Materno-Infantil Esperanza, sino hacia una dirección completamente diferente. Lo seguí, manteniendo una distancia segura. El coche se detuvo frente a un gran edificio que parecía una clínica privada de lujo. Entrecerré los ojos para leer el brillante cartel de bronce. Clínica de Andrología y Fertilidad Sol. Me quedé atónita. ¿Clínica de Andrología y Fertilidad? ¿Por qué venía Mateo aquí? ¿Qué hacía aquí si su amante ya tenía 24 semanas de embarazo? La curiosidad y un mal presentimiento me impulsaron. Mateo entró rápidamente. Esperé 5 minutos y luego, con mascarilla y gorra, lo seguí. El ambiente interior era completamente diferente al de la clínica maternal. Era extrañamente silencioso, en su mayoría hombres, y todos con caras tensas y cansadas. Vi a Mateo haciendo trámites en el mostrador de análisis. Parecía muy familiarizado con el procedimiento. Recoger papeles, pagar y dirigirse rápidamente a una sala de muestras. No pude seguirlo allí. ¿Qué hago? Rodeé fingiendo buscar información. Me acerqué al mostrador de recepción intentando parecer confundida.
Disculpe, señorita, quiero preguntar algo, le dije a la enfermera. Mi esposo, el señor Mateo Blanco, acaba de entrar en el área de análisis. ¿Podría decirme qué tipo de análisis se está haciendo? Me lo oculta y estoy muy preocupada. La enfermera me miró con lástima. Lo siento, señora. Por normas de confidencialidad no podemos. Lo sé, ya lo tenía preparado. Saqué un sobre pequeño de mi cartera. Pero estoy realmente preocupada. Solo quiero saber qué está haciendo. No es nada. Solo quiero prepararme mentalmente. La enfermera miró a su alrededor, aceptó el sobre y lo guardó rápidamente en un cajón. Espere un momento. Tecleó algo en el ordenador. Mateo Blanco. Ah, él es un paciente antiguo aquí. Hoy ha venido para una revisión y un espermograma. ¿Espermograma? Mi garganta se secó. Paciente antiguo, y el resultado. ¿El resultado anterior era normal? La enfermera frunció el ceño. Señora, me está poniendo en una situación difícil. Mire, vaya a sentarse en esa silla. Seguro que sale pronto. Era una negativa. Sabía que no podía preguntar más. Me dirigí a la silla, abatida. Mi mente estaba revuelta. ¿Por qué un hombre que iba a tener un hijo necesitaba hacerse un espermograma? Mateo salió unos 30 minutos después, con el rostro pálido. Sostenía un papel con la cita. Lo arrugó en la mano y se lo guardó en el bolsillo, saliendo rápidamente de la clínica. No podía volver a casa, no podía trabajar. Tenía que saber la verdad. Hice una llamada a una persona con la que había cultivado una relación mucho tiempo atrás, cuando ayudé a la empresa de Mateo a resolver una crisis financiera. Adrián, ahora director ejecutivo de un fondo de inversión en tecnología financiera en ascenso. Adrián, soy Elisa. Intenté mantener la voz tranquila. Tengo un asunto extremadamente delicado y confidencial. Necesito tu ayuda. Me tomó toda la tarde persuadirlo, asegurar, explicar. Por supuesto, mentí en parte sobre el asunto, diciendo que sospechaba que mi marido, al que seguía llamando mi marido, estaba siendo engañado en un asunto de salud, que necesitaba saber su historial médico para protegerlo. Finalmente, Adrián aceptó. Envíame la información, haré lo posible. Pero solo esta vez, Elisa, ¿vale? Y este expediente no debe usarse para fines legales bajo ningún concepto. Sabía que solo necesitaba la verdad. A las 10 de la noche, mi teléfono vibró. Un correo electrónico cifrado del asistente de Adrián. Lo abrí. Era un resumen del historial médico de Mateo Blanco. Historial de visitas desde hacía 3 años. Y entonces lo leí. La línea que me hizo agarrarme a la mesa para mantenerme en pie. Conclusión del médico. Oligoastenozoospermia severa. Baja tasa de espermatozoides vivos y móviles. Alta tasa de espermatozoides con morfología anormal. Y la última línea. Pronóstico de fertilidad natural casi nulo. Menos del 5%. Se recomienda fertilización in vitro. FIV. ¿Menos del 5%? ¿Y el embarazo de 24 semanas de Valeria? Solté una risa fría que resonó en la habitación vacía. Así que no era que Mateo había sido infiel y tenido un hijo, sino que Mateo estaba siendo víctima de un engaño aún mayor que el que me había tendido a mí. O había una verdad aún más terrible. Si la probabilidad de Mateo de concebir de forma natural era inferior al 5%, entonces el embarazo de 24 semanas de Valeria, lógicamente, era casi seguro que no era suyo. Mi mente empezó a dar vueltas. Yo era una directora financiera, acostumbrada a trabajar con números y probabilidades. Esta probabilidad era demasiado baja para ser verdad, así que había 2 posibilidades. Una, que Valeria había engañado a Mateo. Ella lo había casado, usando el embarazo de otro para atarlo, para sacarle dinero a él e indirectamente a mí. Esto explicaría por qué él tenía que ir a la clínica en secreto. Quizás él también sospechaba. 2. Una posibilidad aún más aterradora. Mateo lo sabía. Sabía que el bebé no era suyo, pero aún así lo aceptaba. ¿Por qué? Un hombre, por muy cobarde que fuera, difícilmente aceptaría criar un hijo que no era suyo con tanta alegría, a menos que recibiera algo más grande. Algo más grande que el orgullo masculino. Me di cuenta de que seguir a Mateo ya no tenía sentido. Él no era el cerebro. Él, como yo, era solo un peón en otro tablero de ajedrez. A quien necesitaba seguir era a Valeria. Volví a pedirme días libres. Esta vez le dije directamente a mi jefe que tenía un asunto familiar. Al fin y al cabo, mi matrimonio había muerto. Mi jefe me concedió 3 días. Alquilé una moto normal, el tipo de motocicleta que se ve comúnmente en las calles de Madrid. No podía usar mi coche. Me puse el casco, la mascarilla y una chaqueta ligera.
No me veía diferente a miles de otras mujeres en las calles de Madrid. Empecé a seguir a Valeria desde la mañana temprano. Tenía una rutina bastante sencilla. A las 9 de la mañana bajaba al vestíbulo del apartamento y caminaba hasta el mercado cercano, pero no compraba comida. Entraba en una frutería de importación y elegía las frutas más caras: cerezas de California, uvas sin pepitas de Australia. A las 10 volvía al apartamento. A la 1 de la tarde volvía a salir. Esta vez iba a un spa de lujo para embarazadas. A las 3 salía del spa, con el rostro sonrosado y fresco. No volvía a casa. Tomó un taxi y yo encendí la moto y la seguí. El taxi no fue muy lejos. Se detuvo frente a un lujoso restaurante de estilo europeo, ubicado en una calle tranquila del centro. Valeria bajó del coche, arreglándose el vestido. Parecía esperar a alguien. Un Mercedes clase S negro brillante se acercó. Yo conocía ese coche. Era demasiado llamativo. La puerta trasera se abrió y un hombre bajó. Todo mi cuerpo se congeló. Tuve que morderme el labio hasta que sangró para no gritar. A ese hombre lo veía semanalmente en las reuniones de la empresa. Llevaba un traje italiano impecable, el pelo engominado. Un reloj Patek Philippe en su muñeca brillaba bajo el sol. Era don Emilio Guzmán, el subdirector general de la empresa para la que trabajaba, jefe directo de mi jefe. Don Emilio se acercó con naturalidad, extendiendo la mano para ayudar a Valeria, y luego hizo un gesto que me hizo entenderlo todo. Se inclinó y puso la mano sobre el vientre de Valeria, frotándolo suavemente, un roce lleno de cariño y posesión. Valeria sonrió radiante, apoyando la cabeza en su hombro. Entraron juntos en el restaurante. Yo me quedé en mi moto, en medio del ruidoso tráfico, sintiendo como si acababa de caer en un agujero de hielo. Todas las piezas encajaban. Don Emilio, un hombre poderoso, rico y, por lo que sabía, casado. Su esposa era doña Pilar, una figura influyente en el sector inmobiliario. Valeria y Mateo. Lo entendí todo. Mateo no había sido engañado. Mateo estaba participando en una farsa. Don Emilio no podía permitir que su esposa se enterara de este hijo ilegítimo. Necesitaba un chivo expiatorio, alguien que figurara como padre del bebé en el certificado de nacimiento. Y Mateo, con su resultado de infertilidad inferior al 5%, era un candidato perfecto. Él no podía tener hijos, así que nunca sospecharía. ¿Qué obtenía Mateo a cambio? De repente recordé. Hace un mes, Mateo me habló de una oportunidad para cambiar su vida, de que un padrino lo ascendería a director de ventas de una empresa filial recién creada. Me dijo que me preparara para ser la esposa del director. El puesto de director de ventas, un embarazo de 24 semanas, un marido infértil, una conspiración perfecta. Mateo no solo estaba encubriendo, era un caballero, una persona contratada para dar su apellido al hijo de otro, a cambio de un puesto y dinero. ¿Y yo qué era en esta farsa? Yo era la patrocinadora. Era la esposa estúpida que había mantenido a su marido, que había confiado en él, mientras él usaba mi dinero, mi tiempo, para llevar a cabo un trato sucio. Me habían convertido en un hazmerreír. La rabia me invadió. Pero no podía enfadarme. Soy una financiera. Tenía que ser fría. Saqué mi teléfono. Desde el otro lado de la calle, a través de los árboles, acerqué la cámara al máximo. Capturé el momento en que don Emilio y Valeria entraban en el restaurante. Le hice una foto a la matrícula del Mercedes. Este juego resultaba ser más interesante de lo que pensaba. Mi oponente no era una suegra codiciosa, una cuñada descarada o un marido infiel. Mi oponente era un subdirector general. Volví a mi apartamento cuando ya anochecía. Mi cabeza pesaba con la información que acababa de descubrir. El asunto de don Emilio era demasiado grande, demasiado peligroso. Tenía que pensar cuidadosamente cada paso. No podía usar métodos convencionales para enfrentarme a alguien como él. Acababa de abrir la puerta de casa, aún sin encender la luz, cuando un estruendo que hizo temblar el suelo sonó desde la puerta principal. «Elisa, abre la puerta. Ábrela ahora mismo». El grito familiar de doña Elena, esta vez acompañado por la voz de Rubén. «Abre la puerta». «¿Qué le has hecho a Mateo? Si le pasa algo, no vivirás en paz». Miré por la mirilla. Doña Elena golpeaba la puerta frenéticamente, con el rostro enrojecido. Rubén estaba a su lado, con el teléfono en la mano como si quisiera grabar. ¿Qué pasaba? ¿Le había pasado algo a Mateo? Retrocedí, encendí la luz. ¿Qué estáis haciendo? Si volvéis a golpear la puerta, llamaré a seguridad. ¿Te atreves a llamar a seguridad? Doña Elena, al oírme, gritó aún más fuerte.
Mi hijo, por tu culpa, ahora no sé si vive o muere. Tú le obligaste, ¿verdad? Le obligaste a divorciarse, le cortaste el dinero. Tú. La puerta fue golpeada tan fuerte que tembló. Sabía que no podía permitir que hicieran un escándalo en el pasillo. Respiré hondo y quité el cerrojo. En cuanto la puerta se abrió un poco, Rubén y doña Elena irrumpieron como un huracán. ¿Qué le hiciste a mi hermano? Rubén me agarró por el hombro. Me zafé de su mano con fuerza. Suelta. ¿Qué le pasa a Mateo? Rubén pareció encogerse. Doña Elena irrumpió directamente en la casa, sus ojos escaneando la habitación. ¿Dónde está? ¿Dónde escondes los documentos? Mateo dice que estás reuniendo pruebas en su contra para perjudicarle. ¿Quieres que vaya a la cárcel, verdad? Bruja. Sus ojos se detuvieron en mi escritorio. Debido a la conmoción por el asunto de don Emilio, había dejado todos mis documentos de investigación sobre la mesa. El pagaré de 10.000 euros, los extractos bancarios de las transferencias que les había hecho y las fotos que tomé de Mateo y Valeria en la clínica maternal. Aquí, gritó doña Elena, abalanzándose sobre la mesa como un animal hambriento. Aquí están, las pruebas con las que quieres hacer daño a mi hijo. Rubén también se abalanzó. Dámelo, maldita mujer. Cogió rápidamente la pila de papeles de la mesa. Pero yo fui más rápida. Desde el momento en que irrumpieron, supe cuál era su objetivo. Lo que estaba sobre la mesa eran solo copias. Los originales, y especialmente la grabación de doña Elena, los había guardado a buen recaudo en la caja fuerte. ¿Qué estáis haciendo? Grité. No por miedo, sino por rabia. Esta es mi casa. Si irrumpís aquí y robáis documentos, llamaré a la policía. ¿Te atreves? Rubén me amenazó con el puño. Si lo haces, le diré al mundo entero que eres una adúltera y por eso mi hermano te dejó. Me reí fríamente. ¿Adúltera? ¿Quién es adúltero? Tu hermano está criando el hijo de otro, ¿sabes? Solté eso sin pensar, en parte por rabia, en parte para probar su reacción. Rubén se quedó mudo. ¿De qué? ¿De qué tonterías estás hablando? Pero doña Elena no. Su cara palideció. La rabia en su rostro de repente se transformó en miedo. Tú cállate. Siseó. ¿Tú qué sabes? Lo que yo sé no importa. La miré fijamente. Lo importante es que... Madre, usted también lo sabe, ¿verdad? Yo no sé nada, balbuceó retrocediendo. Tú mientes. Rubén se recuperó. ¿El hijo de otro? Estás celosa y por eso lo inventas, ¿verdad? Madre, no miré a Rubén, mis ojos seguían fijos en doña Elena. Resulta que usted también sabe que su hijo está criando el hijo de otro, ¿verdad? Usted también lo sabe, pero aún así lo encubrió y vino aquí a tenderme una trampa a su exnuera, a interpretar la farsa del caldo de gallina para sacarle dinero para que él criara el hijo de otro hombre. Ustedes son una familia repugnante. Cállate, gritó doña Elena, un sonido estridente. Si él es tonto, que se aguante, pero no lo presiones. Si él cría el hijo de otro, es por. Se dio cuenta de lo que acababa de decir. Se quedó paralizada, temblando de pies a cabeza. Rubén también miró a su madre con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿qué dices? Había obtenido lo que quería. Una segunda confesión. Gracias por la confirmación, dije. Ahora. Por favor. Salgan de mi casa. No. Rubén era como un animal acorralado. Tenemos que coger esos documentos. Se abalanzó sobre mí. Estaba demasiado cansada de esta farsa. No dije nada más. Fui directamente al altavoz Bluetooth en la estantería de la televisión y lo encendí. Conecté mi teléfono y pulsé reproducir. La grabación de la conversación del caldo de gallina de la otra noche resonó claramente en la habitación. Mi voz sollozando. Él también se llevó todo el dinero, los ahorros de la pareja. Y se los dio a ella. La voz tajante de doña Elena. Maldito sinvergüenza. Ya le dije yo que no fuera tan tonto de darle dinero a una mujerzuela. La voz de doña Elena confesando. Al principio dijo que alquilar, pero luego me enseñó las escrituras. La voz de doña Elena confirmando la deuda. Sí, te pedí prestados 10.000 euros. La cara de doña Elena estaba blanca como el papel. Rubén estaba boquiabierto, sin poder creer lo que oía. ¿Lo habéis oído claro? Apagué la grabación. Tengo docenas de copias como esta. Una copia en la oficina del abogado Salas, una copia con mi amigo, y varias copias más guardadas en lugares donde nunca las encontraréis. Ahora os doy dos opciones. Levanté el teléfono. 1. Salís de aquí por vuestro propio pie, y no volvéis a aparecer en mi vida. 2. Llamo al 091. Allanamiento de morada. Robo con fuerza. Calumnias.
Sumado a esta grabación, doña Elena cree que no iría a la cárcel. ¿Y Rubén? Cómplice. ¿Seguro que sería expulsado de la universidad? Rubén estaba aterrorizado. Miró a su madre y luego a mí. Vámonos, mamá, le tiró de la manga a doña Elena. Vámonos. Doña Elena seguía paralizada, temblaba. Me lanzó una mirada llena de odio y derrota. ¡Vámonos!, gritó Rubén, arrastrándola hacia la puerta. Ella fue arrastrada, pero aún así se giró. Tú pagarás, bruja. La puerta se cerró de golpe. Me desplomé en el sofá. Había ganado, al menos en esta batalla. Pero la verdadera guerra, la guerra con don Emilio, aún no había comenzado. A la mañana siguiente, fui a la empresa. Elegí mi traje azul marino más oscuro y estructurado. Mi cabello estaba recogido en un moño pulcro. Me maquillé un poco más de lo habitual, usando el lápiz labial rojo que solo usaba para negociar contratos importantes. Hoy tenía una negociación aún más importante. No podía dejar que el miedo me dominara. Lo de doña Elena y Rubén la noche anterior me había demostrado que la familia de Mateo no se detendría ante nada. Y don Emilio, el hombre detrás de todo, era sin duda mucho más peligroso. Si no actuaba yo primero, sería yo quien sería destruida. Resolví el trabajo de la mañana de forma rápida. A las 9:30, con una pila de documentos falsos en la mano, me dirigí al final del pasillo, a la oficina del subdirector general don Emilio Guzmán. Su secretaria, una chica muy joven, me detuvo. Señorita Elisa, el subdirector está en una llamada. ¿Tiene cita? No, dije con voz firme, pero tengo documentos urgentes relacionados con el proyecto Sol. Necesita firmarlos ahora mismo. Intencionadamente, enfaticé las palabras Proyecto Sol, el nombre de la clínica de andrología a la que había ido Mateo. La secretaria parecía desconcertada, pero no le di oportunidad. Es muy urgente. Si se retrasa, afectará a todo el grupo. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió. Don Emilio miró hacia afuera, un poco molesto por el ruido. ¿Qué pasa? Señor, dijo la secretaria rápidamente. La señorita Elisa dice que tiene documentos urgentes. Me acerqué. Buenos días, don Emilio. Tengo algo que informarle en privado. Solo me tomará 5 minutos. La mirada de don Emilio me escudriñó. Era un viejo zorro. Se dio cuenta de algo inusual en mi actitud. De acuerdo, pase. Se giró hacia la secretaria. Prepárale un café. No hace falta que entre ahora mismo. Era una señal. No la molesten. Entré en la oficina, una sala grande con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Cerré la puerta y hice algo que no debería haber hecho. Giré el pestillo. Don Emilio estaba de espaldas a mí, mirando por la ventana. No se volvió. ¿Por qué cierra la puerta? ¿Miedo? Su voz era grave y autoritaria. Temo que otros interrumpan nuestra importante conversación, respondí con calma. Me acerqué y puse la pila de documentos falsos sobre la mesa. Luego saqué mi teléfono. Don Emilio, comencé. Soy financiera, no me gusta andarme con rodeos. Puse el teléfono sobre la mesa y abrí la galería de fotos. Primera foto, el Mercedes clase S negro con la matrícula clara. Segunda foto, Valeria saliendo de ese coche. Tercera foto, él y Valeria frente al restaurante. Cuarta foto, un primer plano de su mano acariciando el vientre de Valeria. Don Emilio seguía sin volverse, pero vi su imagen reflejada en el cristal de la ventana. Estaba mirando. ¿Qué quiere?, preguntó. Quiero lo que me corresponde, dije con firmeza. Solo entonces se volvió lentamente, sin un atisbo de miedo o confusión en su rostro, solo frialdad y un toque de curiosidad. ¿Lo que le corresponde?, se rió con desdén. ¿Es usted la esposa de Mateo? ¿Viene aquí a exigirle justicia a él? Mateo y yo estamos divorciados, dije claramente. Vengo aquí por mí, porque ustedes me han utilizado mi dinero para llevar a cabo esta sucia conspiración. Don Emilio frunció el ceño. ¿Usted lo sabe? Lo sé, respondí. Sé que le prometió a Mateo el puesto de director de ventas. Sé que lo usó como chivo expiatorio para su embarazo. Lo sé todo. Don Emilio se acercó y se sentó en su silla. Juntó las manos. Usted es más inteligente de lo que pensaba, y Mateo es más tonto de lo que creía. Dejar que usted lo supiera. Mateo no sabe que yo lo sé, dije, pero eso no importa. No me importa su conspiración. Solo quiero 2 cosas. Diga. 1. Quiero divorciarme, y en el juicio, quiero recuperar todos mis bienes. Necesito pruebas para demostrar que Mateo no es apto para criar a un hijo, y que ha distraído bienes. Y, preguntó, 2. Necesito pruebas. ¿Pruebas? Necesito pruebas de que el bebé es suyo. Lo miré directamente a los ojos.
Necesito una copia del historial de embarazo con su nombre. Necesito los resultados de la prueba de paternidad de ADN. Necesito algo innegable de usted y Valeria. Don Emilio soltó una carcajada. Esta vez, se rió a carcajadas. Señorita Elisa, ¿sabe lo que está diciendo? Me está extorsionando. Me está pidiendo que le dé pruebas para que luego pueda usarme para amenazarme. No, mi voz era gélida. Estoy proponiendo un acuerdo. Sé que necesita que este bebé nazca sin problemas. Su esposa, doña Pilar, si se enterara de esto, las acciones del grupo se desplomarían. El rostro de don Emilio se endureció. Había dado en el clavo. No quiero nada suyo, continué. Solo quiero lo que me pertenece. Deme esa prueba. A cambio, le prometo que guardaré silencio. Guardaré silencio hasta que nazca el bebé. Los dejaré a usted y a Mateo resolverlo entre ustedes. Nunca. ¿Silencio? Me interrumpió. ¿Cuánto vale su promesa? Vale mi carrera y mi seguridad, dije. ¿Cree que soy tan estúpida como para usar esta prueba para hacer un escándalo? Solo la necesito para mi juicio de divorcio. Una vez que tenga el veredicto del tribunal, la quemaré. Me miró fijamente. Pasó un minuto. De acuerdo, finalmente asintió. Muy bien. Usted tiene el temple de una gran jugadora. Pero ha elegido el bando equivocado. No he elegido ningún bando, dije. Solo me he elegido a mí misma. De acuerdo, se levantó. Le daré lo que quiere. Una copia de los documentos del embarazo con mi nombre, suficiente para que su abogado trabaje. Alguien se los traerá mañana. Gracias, también me levanté y me dirigí a la puerta. Pero, señorita Elisa, me llamó. Recuerde, esto es un acuerdo. Si me falla, ya sabe las consecuencias. No solo perderá su trabajo. Me giré para mirarle. Soy directora financiera. Siempre cumplo mi palabra en todas las transacciones. Abrí la puerta, salí y lo dejé en la fría oficina. Lo había logrado. Tenía el as de triunfo. Unos días después de la negociación con don Emilio, recibí un sobregrueso sin remitente, entregado por mensajería urgente en la empresa. Dentro había copias de varias páginas del historial médico de Valeria, y tal como prometió, en la sección de información del padre, el nombre de don Emilio Guzmán estaba claramente escrito. Inmediatamente envié una copia al abogado Salas. Solo un día después, el abogado Salas envió una notificación oficial a la dirección de Mateo en el apartamento que había alquilado para Valeria. La carta exigía que Mateo se presentara en la oficina del abogado para hablar sobre la división de bienes, adjuntando al mismo tiempo las acusaciones iniciales de que Mateo había distraído bienes conyugales. Sabía que acababa de meter la mano en un nido de avispas. Esa tarde, justo cuando llegaba a la puerta de mi apartamento, vi a Mateo esperándome. No tenía su aspecto elegante habitual, el pelo revuelto, la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre. «¿Te atreves?», rugió en cuanto me vio, abalanzándose como un animal herido. Levantó la carta del abogado Salas frente a mí. «¿Te atreves a demandarme? ¿Te atreves a decir que he distraído bienes, mujer malvada?» Retrocedí tranquilamente un paso, mi mano aún en la puerta. «Cálmate. Solo estoy reclamando lo que me pertenece». «¿Lo que te pertenece?», se rió con una risa siniestra. «¿Qué tienes tú? ¿Esta casa? ¿Crees que no sé que usaste dinero conyugal para comprarla? ¿Crees que soy tonto?» Estaba demasiado cansada de discutir. Decidí que era hora de jugar mis cartas. «Sí», le miré directamente a los ojos. «No creo que seas tonto. Solo creo que eres demasiado codicioso. Me fuiste infiel. No quería hablar de infidelidad». «¿Infidelidad?», desestimó. «Los hombres siempre tienen momentos así. Si tú no puedes tener hijos, yo tengo que buscar descendencia». «¿Buscar descendencia? Mateo, deberías dar gracias de que no te haya expuesto antes», dije con voz gélida. «¿Ese embarazo es de verdad tuyo?». La expresión de Mateo se congeló. Me miró, la sorpresa claramente visible en sus ojos inyectados en sangre. «¿Qué? ¿Qué tonterías estás diciendo?» «¿Tonterías?», me reí con amargura. «¿O quieres que te lo explique más claramente?». «Ese embarazo es de don Emilio, el subdirector general don Emilio Guzmán. Tú aceptaste ser un chivo expiatorio, un caballero leal a cambio del puesto de director de ventas. ¿No es así?». El silencio se apoderó de todo. El viento en el pasillo silbaba con un sonido lúgubre. La cara de Mateo pasó de roja a lívida y luego a gris. Retrocedió un paso, como si le hubiera dado un golpe devastador. Tú me seguiste», siseó. «No necesito seguirte, solo necesito ver tu engaño». Justo en ese momento sonó el timbre, un alegre ding-dong que rompió la atmósfera tensa hasta el ahogo. Mateo y yo nos sobresaltamos. Miré por la mirilla. Un repartidor.
Abrí la puerta. No he pedido nada. Sí, alguien le ha enviado algo al señor Mateo. Señaló una gran caja de cartón envuelta en papel rosa y con un lazo azul. El remitente, Valeria, solicitaba una entrega urgente. La caja, como una última bofetada, lo exponía todo. Aunque él ya sabía que yo sabía, aunque yo lo había desenmascarado, él seguía con esta farsa. Seguía usando mi dinero, el dinero de don Emilio, para mantener a Valeria. Mateo me arrebató la caja. La rabia de antes se convirtió en confusión y desesperación. Me miró a mí y luego a la caja. Tú te arrepentirás. No dijo nada más. Abrazó la caja y se precipitó al ascensor, desapareciendo. Exhalé y cerré la puerta. Había ganado este enfrentamiento. Cansada, entré en mi despacho, el que Mateo y yo habíamos compartido. Cuando se fue, con la rabia, había derribado la pila de libros viejos de la estantería. Me agaché a recogerlos y a ordenarlos, y entonces lo vi. Atrapada entre dos gruesos libros de finanzas había una pequeña libreta. Tapa de cuero negro, gastada. Nunca había visto esta libreta. No era mía. Con curiosidad la abrí. No era un diario, era una libreta de notas. Números, símbolos, números de cuentas bancarias que nunca había oído nombrar. Y entonces mis ojos se detuvieron en una página con una fecha de hacía 5 años. Compra Mazda 15 céntimos. Precio real 80.000. Precio esposa 88.000. Diferencia 8.000. 8.000 euros. El coche que conducíamos. El coche que él usaba para llevar a su amante. Desde hacía 5 años, justo cuando nos habíamos estabilizado, él ya había malversado 8.000 euros en la compra conjunta del coche. Mis manos temblaron. Había subestimado demasiado a este hombre. No era solo un infiel, era un ladrón, un estafador profesional que me había estado engañando desde los primeros días de nuestro matrimonio. El descubrimiento de los 8.000 euros del coche fue como un veneno. No me mató, pero me hizo darme cuenta de que había vivido con una serpiente venenosa durante 6 años. Inmediatamente fotografié la libreta y la envié al abogado Salas. La prueba de su fraude y apropiación indebida era demasiado clara. Estaba trabajando en la empresa, tratando de concentrarme en un informe financiero trimestral, cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Tica Elisa? Buenos días, señorita Elisa. Una voz de mujer joven, dulce. Le llamo del Hotel Gran Vía. ¿Es usted la esposa del señor Mateo Blanco? Hotel Gran Vía. Era uno de los hoteles de 5 estrellas más caros de la ciudad. Estoy divorciada, respondí. ¿Qué pasa? Verá, nosotros tenemos una caja de seguridad. El contrato se registró hace 1 año y ahora ha caducado, y no podemos contactar con el señor Mateo. ¿Le molestaría pasar a solucionarlo, por favor? De lo contrario, según nuestras normas, tendremos que presentarla. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hace 1 año? ¿Cómo es que no sabía nada de esto? ¿Qué había depositado hace 1 año? Ah, eso no lo sé, señora. Es una caja de seguridad, ¿sabe? Venga con su identificación. La esperaré, me dio la dirección y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Una trampa. Muy posiblemente. Mateo estaba acorralado. Él sabía que yo sabía lo de don Emilio. Podía hacer cualquier cosa. Pero hace 1 año sonaba demasiado específico. Aún estaba dudando cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi suegra, doña Elena. Fruncí el ceño. Después de que ella y Rubén irrumpieran en mi casa, había bloqueado su número. ¿Cómo podía llamarme? Ah, seguro que con otro número. Cogí el teléfono, esperando una retahíla de insultos. Pero no, la voz de doña Elena al otro lado de la línea era extraña. No era un grito ni una falsificación con el caldo de gallina. Era precipitada y parecía asustada. Elisa, hija. ¿Qué quieres? Le dije fríamente. ¿Estás libre? Dijo en voz baja. Hija, ven a la casa antigua en el barrio de la Latina un momento. Yo quiero devolverte el dinero. Mis oídos zumbaron. Doña Elena quería devolver los 10. ¿000? ¿Qué dices? ¿Te ha tocado la lotería? No, balbuceó. Yo conseguí mi vieja libreta de ahorros, te la devuelvo. Concídelo como una disculpa. Ven ahora mismo, ¿vale? Te espero. Esto era una trampa aún más obvia. Que ella soltara 10.000 euros era más difícil de creer que el cielo cayera. No tengo tiempo, iba a colgar. ¡Espera!, gritó de repente, un grito lleno de desesperación. No vayas a ningún otro sitio, especialmente no vayas a ese Hotel Gran Vía. Me quedé helada, la sangre se me congeló. Señora, ¿cómo lo sabe? Sí sé. ¿Cómo sabe que me han llamado del Hotel Gran Vía?
Acabo de colgar hace 5 minutos. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Solo la respiración agitada de doña Elena. Ah, bueno. Rubén me lo dijo. Balbuceó. Yo solo lo supuse. En resumen, no vayas allí. Ven a la casa antigua. Tienes que venir ahora mismo. ¿Qué hay allí? Insistí. Allí. Dudó. Allí hay una trampa. Soltó la frase sin pensar. Y luego, como si se diera cuenta de su error, clac, colgó. Me quedé inmóvil en la oficina. 2 trampas. Una del hotel, otra de la casa antigua, y la advertencia accidental de mi suegra. ¿Qué quería Mateo? Estaba tratando de atraerme a algún lugar. El Hotel Gran Vía parecía ser la verdadera trampa, pero ¿por qué me advertiría doña Elena? ¿Me tenía miedo a mí o a que su hijo cometiera un crimen? Y su advertencia, allí hay una trampa. ¿Dónde estaba ese allí? ¿En el hotel o en la misma casa antigua a la que acababa de atraerme? Me di cuenta de que ambas eran trampas. Mateo estaba usando 2 frentes, uno falso y otro real, para presionarme. Quería que entrara en pánico, que cometiera un error, pero se equivocaba. Yo ya no era una gacela asustada. No fui a ningún sitio. No fui al Hotel Gran Vía, ni a la casa antigua en el barrio de La Latina. Informé al abogado Salas de las 2 llamadas sospechosas. El abogado Salas me aconsejó de inmediato que tuviera precaución y dijo que enviaría a alguien a verificar la información sobre la caja de seguridad en el Hotel Gran Vía. Estaba en un estado de máxima alerta cuando otra llamada de un número desconocido entró. Esta vez decidí contestar con el modo de grabación activado. Diga, silencio. Al otro lado de la línea solo se oía una respiración y sollozos. ¿Quién es? Espeté. Señorita Elisa, una voz de mujer familiar. Soy yo. ¿Quién eres? Soy Valeria. Me sentí como si me hubiera dado una descarga eléctrica. ¿Valeria? ¿Qué me quería a mí? Su voz ya no tenía el tono desafiante que le había visto en el coche de Mateo, ni la alegría de la clínica. Estaba rota y llena de miedo. ¿Para qué me llamas? Señora, por favor, empezó a sollozar. ¿Puede reunirse conmigo un momento? Se lo ruego. Yo fui engañada. Todos fuimos engañados. Sus sollozos sonaban patéticos. Aunque todavía sospechaba, mi instinto me decía que había algo aún más terrible que la infidelidad. ¿Dónde nos vemos? No intentes ninguna treta. Yo no me atrevo. Tú decides dónde. Un lugar muy concurrido. Solo quiero contarte la verdad. Elegí una cafetería en la planta baja de un gran edificio de oficinas, justo a la hora de salida del trabajo. El lugar estaba abarrotado de gente, con cámaras por todas partes. Llegué antes y elegí una mesa en una esquina, desde donde podía observar fácilmente la entrada. Valeria llegó. Ya no era la amante guapa. Llevaba una chaqueta ancha, una mascarilla y gafas de sol. Se acercó rápidamente a mí, se dejó caer en la silla temblando. Habla, no tengo mucho tiempo. Valeria se quitó las gafas, sus ojos estaban hinchados. Señora, lo siento, me equivoqué al entrometerme en su matrimonio. Pero yo también soy una víctima. Fui demasiado estúpida. Al grano la interrumpí. Sí, respiró hondo. Sé que el bebé no es de Mateo. Levanté una ceja. ¿También sabes que es de don Emilio? Esta vez, fue Valeria quien se quedó atónita. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Tengo mis métodos, respondí. Así que se acabó. Tú lo engañaste a él. Él me engañó a mí, ¿no? No, gritó Valeria, y rápidamente se tapó la boca, mirando a su alrededor. No es así. La historia es mucho peor. Temblorosa, abrió su bolso. Yo también sospechaba cuando Mateo seguía actuando en secreto. Yo contraté a alguien, encontré esto. Puso sobre la mesa una carpeta con un historial médico antiguo. Mire, lo cogí, el historial médico de Mateo Blanco, pero no de la Clínica Sol. Este era el historial de un hospital público, de hacía 10 años. Leí la sección de conclusiones. Paciente Mateo Blanco. Complicación de orquitis por paperas, atrofia bilateral. Conclusión. Infertilidad permanente. Leí las palabras infertilidad permanente una y otra vez. Fue como un martillazo en la cabeza. ¿Infertilidad hace 10 años? Levanté la vista para mirar a Valeria. Entonces, el resultado de menos del 5% en la Clínica Sol, ¿qué es? Es falso, sollozó Valeria. Él lo sabía. Él sabía que era infértil desde hacía 10 años. Nos engañó a todos. Me engañó a mí, engañó a don Emilio y la engañó a usted. Me quedé atónita. Toda la historia había dado un vuelco. Anoche,
Valeria continuó secándose las lágrimas. Le confronté. Él lo admitió. Se rió en mi cara. Dijo que él era el más inteligente de todos. Usó el embarazo de don Emilio para conseguir el ascenso, me usó a mí como madre de alquiler y la usó a usted como cajero automático. Una oleada de náuseas subió por mi garganta. Él también dijo. Valeria temblaba. Dijo que si no le obedecía, le diría a don Emilio que el bebé era falso. Dijo que le engañó a don Emilio haciéndole creer que aún tenía un 5% de posibilidades y que me dejaría sin salida. Lo odio. Valeria apretó los dientes. Me convirtió en una tonta, en una herramienta. Señorita Elisa empujó hacia mí no solo el historial médico, sino también una pequeña memoria USB. Esta es la grabación de la discusión de anoche. Él admite todo su plan, que él sabía que era infértil. Usted úsela, demándale, arruínele la reputación. Ya no necesito nada más, solo quiero que pague por lo que hizo. Después de decir esto, Valeria se puso las gafas, se levantó y se mezcló entre la multitud que salía del trabajo. Me quedé sola, con el historial médico de hacía 10 años en la mano. Mateo no era solo un traidor, era un monstruo. La verdad sobre la infertilidad de Mateo desde hacía 10 años cambió por completo el panorama. Ya no era un simple caso de divorcio civil. Se había convertido en un caso de fraude organizado. Mateo me había engañado para que creyera que era estéril. Engañó a don Emilio para que creyera que era el padre del bebé, o al menos que tenía un 5% de posibilidades. Engañó a Valeria sobre un futuro. Inmediatamente entregué todas las nuevas pruebas, el historial médico original y la grabación USB, al abogado Salas. El abogado Salas, después de escuchar la grabación, exclamó: «Este hombre es demasiado imprudente. Esto es una prueba irrefutable. No solo para el juicio de divorcio, sino que también puede ser procesado penalmente por fraude». En medio de la tormenta, apareció una luz inesperada. Adrián, un antiguo compañero de universidad con el que no había tenido contacto en mucho tiempo, me llamó. Adrián era ahora el CEO de un fondo de inversión en tecnología financiera en auge. Elisa, ¿cuánto tiempo? Me enteré de que cambiaste de ambiente. La voz de Adrián seguía siendo tan cálida y sincera como siempre. Yo también estoy a punto de cambiar. Me alegro por ti, sonreí con tristeza. Tus noticias vuelan rápido. El mundo financiero de Madrid es pequeño, se rió Adrián. Mira, no hablemos del pasado. Mi empresa necesita un director financiero, alguien duro, inteligente y absolutamente digno de confianza. Pensé inmediatamente en ti. ¿Quieres un nuevo comienzo? Buen sueldo, buen ambiente y sin idiotas. Me sentí como si me hubieran sacado del lodo. Gracias, Adrián, acepto. Acepté la oferta inmediatamente. Un nuevo trabajo, un nuevo entorno, lejos del grupo de don Emilio. Necesitaba reconstruir mi vida. El nuevo trabajo me ayudó a recuperar el ánimo. Pero aún no había olvidado la trampa en el Hotel Gran Vía. Era evidente que Mateo había intentado atraerme allí. ¿Pero por qué? Lo discutí con el abogado Salas. La caja de seguridad, aunque la llamada fuera una trampa, creo que es real. Él está desesperado, necesita dinero, quizás escondió bienes conyugales allí. Con todas las nuevas pruebas de fraude, los 8.000 euros del coche y la verdad sobre su infertilidad, el abogado Salas rápidamente obtuvo una orden judicial para registrar urgentemente la caja de seguridad en el Hotel Gran Vía, bajo sospecha de distracción de bienes antes del divorcio. Esta vez fui al Hotel Gran Vía, pero no sola. Fui con el abogado Salas y 2 agentes de la Policía de Delitos Económicos. El gerente del hotel palideció al ver la orden judicial. Sí, hay una caja de seguridad a nombre del señor Mateo Blanco. La registró hace 3 meses. ¿3 meses? Coincidía con el momento en que él había empezado a ejecutar su plan con don Emilio. Coincidía con el momento en que había recibido los primeros sobornos. La pesada puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había una caja metálica. La policía abrió la caja. Lo primero eran 3 libretas de ahorro, un total de 30.000 euros. Todas a nombre de Mateo Blanco, en efectivo. Lo segundo era una lista. La cogí y leí. Lista de bienes conyugales. Me estremecí al leerla. Había detallado mi apartamento, mi propiedad anterior al matrimonio, el coche por el que había malversado 8.000 euros, y también mis cuentas de valores. Había planeado apoderarse de todo. Y luego lo último, al fondo de la caja, una pila de folios A4 cuidadosamente grapados. Los saqué temblorosa. Las palabras en la portada me marearon. Acuerdo de divorcio. Lo abrí. Era un borrador redactado por el abogado de Mateo. Declaraba que yo, Elisa, renunciaba voluntariamente a todo,
saliendo con las manos vacías y dejando todos los bienes a Mateo por faltas imperdonables. Y en la esquina inferior la fecha, hace 3 meses. 3 meses antes. Eso fue incluso antes de que descubriera su infidelidad. Lo entendí todo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no por tristeza sino por indignación. Él había planeado exprimir y desecharme desde hacía mucho tiempo. La infidelidad con Valeria no fue un error, fue parte del plan. Él había planeado echarme y usarme como chivo expiatorio en cuanto encontrara la oportunidad de cambiar su vida con don Emilio. Mis 6 años de matrimonio resultaron ser una partida de póker fraudulenta, meticulosamente calculada. Empecé mi nuevo trabajo en la empresa de Adrián. El ambiente aquí era completamente diferente. Todos eran profesionales, directos, y Adrián era un jefe maravilloso. Me respetaba y me daba plena autoridad en las decisiones financieras. Me sentí como pez en el agua, adaptándome rápidamente y recuperando la persona que fui 6 años atrás. El descubrimiento del acuerdo de divorcio redactado de antemano mató el último vestigio de cariño que aún sentía por Mateo. Ahora solo tenía un objetivo: recuperar todo lo que me pertenecía y hacer que pagara por ello. Una tarde, justo cuando terminaba una reunión, la secretaria me trajo un sobre rojo intenso y elegante. Alguien se lo ha enviado, sin remitente. Solo dice, un regalo especial. Lo abrí. Dentro había una tarjeta de boda, de terciopelo rojo, con letras doradas, con el honor de comunicar el enlace de Mateo Blanco y Valeria Martínez. Y el lugar, Hotel Ritz, uno de los lugares más suntuosos para bodas en Madrid. La hora, 5 de la tarde, este domingo. Solté una carcajada. Mi risa resonó en la tranquila oficina. Adrián, que pasaba por allí, se detuvo. ¿Qué es tan divertido? Una gran noticia, le di la tarjeta. Mi exmarido se va a casar de nuevo, y se ha molestado en enviarme una invitación. Adrián frunció el ceño. ¿Está loco? ¿Quién invita a su exesposa a su boda? No está loco, negué con la cabeza. Quiere vengarse de mí. Esto es una trampa. Rápidamente le expliqué a Adrián. Valeria se ha ido. Esta boda es una farsa. Él sabe que yo sé todo. No tiene nada que perder. Organizará una boda falsa. Invitará a todos los socios, viejos amigos, para difamarme. Pintará una historia en la que él es la víctima, y yo soy una esposa malvada, estéril y celosa que ha destruido su felicidad. Quiere arruinar mi reputación. ¿No irás, verdad?, preguntó Adrián preocupado. No, le iré, pero no iré sola. Lo primero que hice fue llamar a Valeria. Aún conservaba su número. El teléfono sonó mucho tiempo. Pensé que no iba a contestar. Diga. La voz de Valeria al otro lado de la línea sonaba cansada. Soy Elisa. Él está organizando una boda. Hubo un momento de silencio, y luego oí a Valeria reír, una risa amarga. Sé que me ha llamado. ¿Qué vas a hacer? Me ha amenazado. La voz de Valeria de repente se volvió furiosa. Dijo que si no asistía y terminaba la farsa, le diría a don Emilio que le entregué las pruebas. Dijo que me encontraría, que se llevaría a mi hijo. Él es un demonio. Entonces irás. ¿Iré? Valeria apretó los dientes. Pero ya no actuaré. Estoy cansada. Elisa, ¿tú irás? Sé que él también te ha invitado. Entendí lo que quería Valeria. Nos vemos en la vieja cafetería. Ahora mismo. Necesitamos prepararnos. Colgué. Valeria y yo no éramos amigas. Éramos rivales. Pero teníamos un enemigo en común. Y esta vez, reescribiríamos juntas el guión de esta última obra. El escenario que Mateo había montado. Seríamos las 2 actrices principales que revelarían toda la verdad. Llamé a Pablo. Pablo, este fin de semana cancela todas tus citas. Vamos de compras. ¿Compras? ¿Estás estresada de nuevo? No, necesito un vestido. Miré por la ventana. El sol de Madrid brillaba intensamente. Un vestido rojo. Rojo brillante, lo más llamativo posible. ¿A dónde vas tan elegante? Sonreí. Voy a una boda. El Hotel Ritz esa noche brillaba. Mateo no había escatimado en gastos, o más bien no había escatimado en el dinero de don Emilio, para montar un escenario grandioso. Una foto de boda de él y Valeria. Una Valeria que parecía forzada y cansada, ampliada y colocada en la entrada principal. Los invitados, en su mayoría antiguos socios de negocios de Mateo, y algunas personas del grupo de don Emilio, deambulaban, brindando y charlando. Me miraban a mí, que acababa de entrar con mi vestido de noche rojo brillante. Llegué con Pablo y el abogado Salas. Adrián quería venir, pero me negué. Esta era mi batalla. No quería arrastrarlo a este lío. El abogado Salas había dispuesto 2 agentes de seguridad vestidos de civil cerca de nosotros, por si acaso.
vi a Mateo, con su traje blanco y su pelo engominado, de pie en el escenario, con una copa de vino, riendo con el presentador. Parecía un novio realmente feliz. Me vio, y sus ojos brillaron con un destello de triunfo. Levantó su copa hacia mí, un gesto de provocación descarada. También vi a doña Elena, con un vestido de terciopelo rojo carmesí y un collar de perlas, sentada en la mesa familiar, con una expresión radiante. Presumía ante sus amigas de su nueva nuera, que pronto daría a luz a su nieto primogénito. La ceremonia comenzó. Después de algunos bailes y cantos sin interés, el presentador invitó a los novios al escenario. Valeria salió. Ella también llevaba un vestido de novia blanco, pero su rostro estaba pálido, torpemente cubierto con una gruesa capa de maquillaje. Novio Mateo Blanco, anunció el presentador con alegría. ¿Acepta usted a la señorita Valeria Martínez como su esposa, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Acepto. Mateo interrumpió, su voz resonando como si temiera que el mundo entero no lo oyera. El presentador sonrió y se giró hacia Valeria. ¿Y usted, señorita Valeria Martínez? ¿Acepta? Valeria guardó silencio. Bajó la mirada, temblaba. La novia parece demasiado emocionada. El presentador trató de salir del paso. No, la voz de Valeria resonó, pequeña pero lo suficientemente fuerte para que todo el salón la escuchara en ese momento de silencio. Levantó la cabeza y miró directamente a Mateo. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino una ira profunda. No acepto. Todo el salón exclamó. Mateo se quedó petrificado. La sonrisa en su rostro se congeló. ¿Qué dices? Digo que no acepto. Valeria le arrebató el micrófono al presentador. No puedo casarme con un estafador. Con un mentiroso. ¿Estás loca? Mateo se abalanzó para quitarle el micrófono, pero Valeria retrocedió. ¿Loca yo? ¿O eres tú el loco? Gritó Valeria. Señoras y señores, se giró hacia el público. Hoy les invito a ver un video antes de que decidan felicitarnos. Valeria hizo una señal. La gran pantalla detrás del escenario, que antes mostraba fotos románticas de la boda, se apagó de repente y luego se iluminó. Primero apareció la imagen de un historial médico. Historial de andrología de hace 10 años. Nombre del paciente, Mateo Blanco. Y la línea de conclusión ampliada y resaltada en rojo. Complicación de paperas, orquitis bilateral. Conclusión, infertilidad permanente. Todo el salón contuvo la respiración. Mateo se quedó inmóvil. Luego la pantalla cambió a una grabación de audio, con ondas de sonido en movimiento. La voz de Mateo resonó. Era la grabación de la discusión que Valeria me había entregado. Cállate. ¿Y si soy infértil, qué? Yo soy el más inteligente. Usé el embarazo de don Emilio para conseguir el ascenso. Te engañé a ti, engañé a mi estúpida esposa. Engañé a todos. Dios mío. Un grito ahogado de doña Elena salió de la mesa familiar. La gente empezó a cuchichear y luego a abuchear. Justo en ese momento me levanté. Esperen, por favor, avancé. Mi vestido rojo abriéndose paso entre la multitud. La señorita Valeria ha dicho la verdad, pero aún no es suficiente. Le hice una señal al abogado Salas. Él asintió. Otro archivo de documentos se proyectó en la pantalla. Soy Elisa, la exesposa de Mateo, dije en el segundo micrófono, que me entregó el equipo de seguridad. Él no solo engañó a su esposa y a su hijo, sino que también es un estafador. Proyecté en la pantalla las libretas de ahorro de 30.000 euros que había ocultado en la caja fuerte del hotel, la prueba de que había malversado 8.000 euros de la compra conjunta del coche. Y finalmente, proyecté el acuerdo de divorcio que él había redactado hace 3 meses. Él había planeado exprimir y desecharme, apoderarse de todos mis bienes, incluso antes de que descubriera su infidelidad. Gritos de indignación y abucheos resonaron. ¡Maldito estafador! Mateo, en pánico, intentó huir del escenario. Atrápenlo, pero no miré a doña Elena. Estaba inmóvil en medio de la mesa del banquete, con las manos caídas, el collar de perlas aún en el cuello, pero su rostro estaba gris. No lloraba ni gritaba, solo miraba fijamente la pantalla, las palabras infertilidad permanente. Había guardado silencio. Se dio cuenta de que su preciado hijo, a quien tanto había protegido, la había engañado a ella también. Ella era la última en saber la verdad. Este shock era aún mayor que la pérdida de dinero. Estaba completamente devastada. La boda se convirtió en un caos. Los invitados huyeron. La seguridad del hotel, junto con el equipo de seguridad del abogado Salas, tuvieron que esforzarse para contener a la gente. Yo me quedé allí, junto a Valeria, 2 mujeres, 2 víctimas. Pero hoy juntas, habíamos logrado la justicia. El escándalo en la falsa boda se convirtió en una noticia impactante en el mundo financiero de Madrid.
Al día siguiente fui a mi nueva empresa, bajo la mirada cautelosa de algunos colegas. Sabía que Mateo no se quedaría quieto. Y así fue. A media mañana, oí murmullos en el área de descanso. Algunas colegas me miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. «Ha llegado, ¿verdad?» Adrián me llamó a su oficina. Parecía serio. «Elisa, ¿estás bien?» «Estoy bien», respondí. «Supongo que ya hay rumores, ¿verdad?» Adrián asintió. «Mateo ha llamado a algunos miembros de la dirección. Dijo que eres una esposa celosa y enferma, que no aceptaste el divorcio y contrataste a Valeria, a quien él llama una actriz, para montar la farsa de la infertilidad con el fin de destruir su reputación. Dijo que no estás bien mentalmente». Apreté los puños. Incluso en esta situación, él seguía intentando hacerme parecer una loca. «Entiendo», mi voz se volvió fría. «¿Le crees? Si le crees, presentaré mi dimisión inmediatamente». Adrián se rió, se levantó y se dirigió a la ventana de la oficina. «Elisa, ¿quién crees que soy? Soy inversor. Creo en los datos, no en los rumores». Se giró. «He hecho que el departamento de ciberseguridad lo revise. Todas las pruebas que presentaste en la boda, incluyendo el historial médico, son reales. También he visto cómo trabajas. Eres la persona más racional que conozco». Entonces hizo algo que no esperaba. Adrián llamó al jefe de recursos humanos y al jefe de comunicación. «A partir de este momento», dijo Adrián con firmeza, «cualquier persona de esta empresa que difunda rumores o información falsa sobre la vida privada de la directora financiera, la señorita Elisa, será considerada una violación grave de nuestro código de conducta. Contratamos talentos, no chismosos. Proteger a nuestros empleados es la máxima prioridad de la empresa». Mi corazón se calentó. Por primera vez en 6 años sentí que estaba protegida. La vida poco a poco volvió a la normalidad. Me concentré en mi trabajo y, con el apoyo de Adrián, rápidamente demostré mi valía. Una tarde de fin de semana, mientras preparaba la cena, el guardia de seguridad me llamó. «Señorita Elisa, hay una señora mayor que dice ser su ex-suegra. Dice que está llorando mucho». Dudé un momento. «¿Doña Elena? ¿Qué quería a estas alturas?» «Déjela subir». Cuando abrí la puerta no reconocí a doña Elena. Ya no era la mujer descarada o la que fingía con el caldo de gallina. Estaba demacrada, con el pelo revuelto y los ojos hinchados. No llevaba su vestido de terciopelo, solo un viejo pijama. Me miró y se arrodilló. «Madre. Madre, te lo ruego». «Elisa, lo siento mucho». Me sobresalté, retrocediendo rápidamente. «¿Qué hace? Levántese». «No», sollozó con lágrimas de verdad. «Me equivoqué. Fui una desgraciada. Lo ayudé. Yo no sabía. De verdad que no sabía que me engañó. Nos engañó a todos». Lloró y contó que desde el día de la boda se había encerrado en casa sin ver a nadie. Que se había dado cuenta de lo mal que me había tratado durante los últimos 6 años. Buscó en su vieja bolsa de tela y sacó una libreta de ahorros. Aquí me la entregó temblorosa. «Estos son todos los ahorros de mi vida. 8.000 euros. Sé que Mateo te robó los 8.000 euros del coche. Madre. Madre, te los devuelvo. Como una compensación, te lo ruego». Miré la libreta de ahorros y luego a ella. Mi ira de repente se desvaneció. Esta mujer, después de todo, también era una víctima. La ayudé a levantarse. Acepté, no porque necesitara el dinero, sino porque quería que ella entendiera que el dinero no lo es todo. Ella asintió frenéticamente. Elisa me tomó la mano, su voz susurrante como si temiera algo. «Madre. Madre tiene algo más que decirte. No te asustes». «¿Qué?» Lo de la infertilidad de Mateo», tragó saliva. «No fue por las paperas. Yo le mentí. Él me mintió diciendo que tenía paperas para que yo le creyera, para que lo encubriera». Ella temblaba. «La verdad es que cuando tenía 20 años, él se drogaba, jugaba, tuvo una sobredosis. La consecuencia fue que se arruinó, fue infértil desde entonces. Madre tuvo que vender todas sus joyas para enviarlo a rehabilitación. Lo oculté para que nadie lo supiera». Me quedé atónita. ¿Drogas? No es de extrañar que su personalidad estuviera tan retorcida. No es de extrañar que fuera capaz de hacer cosas tan despiadadas. Era un despojo desde hacía 10 años. La confesión de doña Elena me mantuvo despierta toda la noche. La verdadera personalidad de Mateo, sumido en la adicción y el engaño, era en realidad más aterradora de lo que había imaginado. Al día siguiente, decidí reforzar la seguridad. Informé de todo el nuevo asunto al abogado Salas y advertí a Adrián que Mateo tenía antecedentes de adicción y que no debía subestimar sus acciones. Esa noche,
Mientras Adrián y yo cenábamos en un restaurante, una cena de trabajo para discutir el plan financiero del próximo trimestre, recibí un mensaje en mi teléfono. Un número desconocido, sin contenido, solo un archivo de imagen. Lo abrí. Era una foto tomada a escondidas. Adrián y yo estábamos sentados uno frente al otro en el restaurante, el ángulo tomado desde lejos a través de la ventana, pero con las caras lo suficientemente claras. Acompañando la foto, un mensaje. ¿Crees que has ganado, eh? ¿Cambias a tu marido infértil por este? Ten cuidado. Tú y él. Mis manos temblaron. ¿Era Mateo o alguien más peligroso? Inmediatamente le di el teléfono a Adrián. Mira esto. Adrián entrecerró los ojos. Su expresión cálida desapareció, reemplazada por frialdad. Nos está siguiendo, dijo Adrián. Vámonos, te llevaré a un lugar. Me llevó directamente a la comisaría. No fuimos a una comisaría de barrio, sino a la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional. ¿Adrián conocía a alguien allí? Denuncié todo el asunto, desde la foto, los mensajes de amenaza, hasta la confesión de doña Elena sobre las drogas. Aceptaron el caso y prometieron investigar el número de teléfono. Pero justo cuando llegué a casa, aún sin haberme recuperado, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Pero esta vez era un teléfono fijo. Diga, ¿es la señorita Elisa? Le llamo del hospital universitario. Mi corazón se encogió. ¿Qué pasaría? Sí, hemos ingresado a un paciente llamado Mateo Blanco. Tomó pastillas para dormir y alcohol, y está en urgencias. Los familiares al traerlo dejaron su número, diciendo que usted es la única pariente cercana. Me quedé en silencio. ¿Suicidio? Después de todo, ¿él eligió este camino? Llamé al abogado Salas y luego a doña Elena. Había guardado su número, no quería ir sola. Cuando llegamos al hospital, Mateo ya había superado la fase crítica y estaba en la sala de reanimación, con oxígeno, pero aún inconsciente. Doña Elena se abalanzó, sollozando desconsoladamente junto a la cama. «Hijo mío, ¿por qué eres tan tonto, hijo mío? Aquí está tu madre». «Despierta, hijo». Me quedé en la puerta, observando la escena, mi corazón vacío. «Buenas tardes, señorita Elisa», me sobresalté. Dos hombres vestidos de civil, pero con una actitud muy seria, estaban a mi lado desde hacía un rato. ¿Ustedes son? Somos de la Unidad de Delitos Económicos, dijo uno, mostrando su placa. Llevamos mucho tiempo siguiendo al señor Mateo. También recibimos su informe sobre el mensaje de amenaza que recibió esta noche. Así que él se suicidó por mi culpa, se me escapó. No necesariamente. El policía negó con la cabeza. ¿Sabe usted lo que confesó en la nota de suicidio que dejó? Me quedé atónita. ¿Nota de suicidio? No confesó asuntos sentimentales, dijo el policía, con voz monótona. Confesó que había participado en una red a gran escala de blanqueo de capitales y malversación en el grupo de don Emilio Guzmán. Le prometieron el puesto de director de ventas para que sirviera de fachada. Lo ocurrido en la boda fue la gota que colmó el vaso. Habíamos preparado una orden de detención provisional para él mañana por la mañana. Me quedé boquiabierta. ¿Él se suicidó? No por el divorcio, no por la vergüenza, sino por miedo a ir a la cárcel. Miedo a que don Emilio lo eliminara y miedo a nosotros. Todo el asunto resultó ser más grande que una tragedia familiar. Era un caso criminal. La verdad sobre el caso de Mateo y don Emilio me hizo darme cuenta de que durante los últimos 6 años no solo había vivido con un engañador, sino también con un criminal. Mateo seguía en el hospital, pero 2 policías vigilaban la puerta de su habitación. Ya no era un paciente, era un sospechoso. Una semana después de la desaparición orquestada de Mateo, mi vida parecía haber vuelto a la calma. El caso de don Emilio y su grupo se convirtió en un gran escándalo en los periódicos, pero solo por delitos económicos y blanqueo de capitales. Él, como gran empresario, fue rápidamente puesto en libertad bajo fianza. Yo sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta. Esta noche, la empresa de Adrián organizaba una gran gala benéfica para recaudar fondos para una organización que apoya a mujeres víctimas de violencia doméstica y fraude. Era una idea que yo había propuesto y que Adrián había apoyado con todas sus fuerzas. Estaba entre bastidores, mi corazón latiendo un poco rápido. Ya no era la directora financiera que solo sabía de números. Esta noche sería yo quien hablaría, representando a la empresa y a la fundación. Llevaba un vestido de noche blanco perla, el cabello recogido en un moño alto, sencillo y elegante. Adrián estaba a mi lado, me apretó suavemente la mano. Tú puedes, sé tú misma. Asentí, respiré hondo y salí al escenario. La sala entera guardó silencio. Miré a las cientos de miradas, incluyendo a antiguos socios,
personas que habían presenciado el desenmascaramiento en la boda de Mateo. Buenas noches a todos, comencé. Mi voz era clara y firme. Estoy aquí esta noche no solo como directora financiera de la empresa, sino también como una mujer que una vez creyó que su vida había terminado. No conté mi historia, conté la historia de las mujeres. Mujeres que lo habían perdido todo, engañadas, pisoteadas, pero que aún así encontraron la manera de levantarse. Mi discurso no tenía fuego, pero tenía peso. Hablaba de renacimiento, de dar a las mujeres una segunda oportunidad, un trabajo, protección. Cuando terminé, todo el salón se puso de pie y aplaudió. No por mera cortesía, vi a muchas mujeres entre el público secarse las lágrimas. Adrián me miró desde lejos, sus ojos llenos de orgullo. Bajé del escenario, con el corazón ligero. Salí al vestíbulo, donde había un balcón, para tomar un poco de aire. Un discurso excelente. Una voz grave y fría resonó desde la oscuridad. Me sobresalté y me di la vuelta. Don Emilio. Él seguía con su traje impecable, con una copa de vino, apoyado en una columna. No parecía una persona que estuviera bajo investigación. Había adelgazado y sus ojos hundidos estaban inyectados en sangre. Gracias, retrocedí un paso, manteniendo la distancia. ¿También asistió? Vine a ver a mi enemigo, sorbió un trago de vino. Señorita Elisa, de verdad me ha sorprendido. De una gata mansa a una tigresa. Solo reclamo justicia. ¿Justicia? Se rió con desdén. Usted le envió esa foto a la policía, ¿verdad? La foto de la obra de hace 5 años. Guardé silencio. Esa foto la entregué inmediatamente al equipo especial. Mateo es un tonto, siseó, tirando la copa de vino al suelo. ¿Cree que puede escapar? ¿Cree que siendo testigo se acabará? Si yo muero, arrastraré a toda su familia conmigo. Dio un paso adelante y me agarró la muñeca con fuerza. ¿Quién te dio esa foto? ¿Qué más tienes? Suélteme. Intenté zafarme, pero él me apretaba demasiado fuerte. Señorita Elisa. Adrián se abalanzó, apartando con fuerza la mano de don Emilio, tirándome hacia atrás. ¿Don Emilio qué está haciendo? Está borracho. ¡Borracho yo!, gritó don Emilio como un animal herido. Ustedes, toda esta gente. Don Emilio Guzmán, una voz autoritaria resonó, las luces del vestíbulo se encendieron. 2 agentes de policía que había visto en el hospital, junto con varios policías uniformados, estaban en la entrada. Ha sido arrestado. ¿Arrestado? Don Emilio se rió con sarcasmo. ¿De nuevo por delitos económicos? Pago la fianza y se acabó. No me pueden hacer nada. No, el teniente se acercó, mostrando la orden de arresto frente a él. Esta vez ha sido arrestado por homicidio. El caso de la muerte de don José, tío de Mateo Blanco, hace 5 años en la obra. La sonrisa en el rostro de don Emilio se desvaneció. Ustedes dicen tonterías. Fue un accidente laboral. Tenemos pruebas suficientes, dijo el teniente claramente. Pruebas de los archivos de la memoria USB que usted le proporcionó a Mateo, que registraban todo el plan para eliminar a don José porque él había descubierto su red de blanqueo de capitales. Y lo más importante, tenemos la declaración de un testigo clave. Don Emilio miró a su alrededor desesperado. ¿Mateo? ¿Dónde está Mateo? Mateo Blanco ha confesado todo, que sabía que usted había matado a su tío, y que usó ese secreto para negociar un puesto de director con usted. Él mismo nos indicó dónde ocultó las pruebas. Las esposas frías se cerraron en las muñecas de don Emilio. Su sueño de imperio había terminado, no por finanzas, sino por un asesinato de hacía 5 años. Mientras lo llevaban, sus ojos me miraban con odio, pero también con miedo. Adrián se quitó su chaqueta y me la puso sobre los hombros. Se acabó, Elisa, dijo suavemente. De verdad se acabó. Me apoyé en él. Por primera vez en 6 años sentí que de verdad podía respirar. Cadena perpetua para don Emilio. 2 años de prisión condicional para Mateo. La justicia finalmente había llegado. Recuperé todos los bienes perdidos. Los 6 años de infierno finalmente habían terminado. Ahora, como subdirectora general y con la cálida mano de Adrián apretando la mía, sabía que la verdadera felicidad, la que se construye sobre la verdad y el respeto, había comenzado de verdad. El pasado se había quedado atrás, y ante mí se abría un amanecer completamente nuevo.